Muy buenos días, bienvenidos a este 45º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos, por supuesto, toda la actividad de este nuevo proceso, ¿cierto? Este nuevo proceso constitucional en que nos tiene metido nuestra clase política, de todas maneras. Bueno, como siempre, recordarles, dale like a este video, suscríbete a este nuevo canal, llevamos recién un mes al aire con este nuevo espacio liberal, ya sabemos lo que ocurrió con Piensa Liberal, un mes ya estamos monetizando, por lo tanto puedes aportarnos a través de super sticker, super chat, mientras está al aire en vivo este programa. Y también, por supuesto, como siempre, agradecer a Fair Supply, nuestro flamante auspiciador, Fair Supply, que ahí aparecía ya en el video de introducción a nuestro programa del día de hoy. Bueno, y déjenme contarles que hoy día tengo un tremendo invitado. Así es, para conversar entonces de las inscripciones, de las listas, de los pactos y por supuesto que de las candidaturas a consejero constitucional. El día de hoy entonces tenemos como invitado a un administrador público de la Universidad de Concepción, magíster en filosofía aplicada de la Universidad de los Andes, ex seremi de educación, docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián y también columnista de Radio El Conquistador. Me refiero a don Fernando Peña, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola Dani, buenos días. Agradecerte la invitación, por cierto. Fernando Peña Rivera, acuérdate. ¡Eso! Lo vimos tras bambalinas, el segundo apellido, que no se nos olvide para obviamente homenajear a nuestras madres. Por supuesto. No, muy bien, muy bien. Expectante, obviamente, como todos, porque hace poquitas horas, como bien sabrán, se conocieron los pactos y ya sabemos cuál va a ser la conformación de fuerzas para la elección del 7 de mayo. Y bueno, obviamente parte de este programa, te agradezco la invitación, por cierto, Tarin. Vamos a estar dedicados a analizar, a destilar cuáles van a ser eventualmente las implicancias y sin necesariamente jugar a la numerología, no que no vamos a tirar las runas, ¿cierto? No enamoré el futuro a nadie, pero sí tratar de al menos sacar algún pronóstico que nos permita saber cómo va a suceder este proceso. Exactamente. Bueno, como decías muy bien, Fernando, ayer se cerraron a la medianoche, se cerraron las postulaciones de las distintas candidaturas, los pactos se inscribieron primero y eso es lo que vamos a revisar hoy día básicamente, estos pactos y listas que están de cara a la elección del 7 de mayo próximo, tan rápido, imagínate. Todo ha sido tan vertiginoso, podríamos tener una agenda de seguridad tan rápida. ¿Qué te parece, Fernando? Sí, pues eso yo creo que lo que le genera a mucha gente este proceso, y de hecho lo hablo con mucha propiedad porque yo de hecho estoy transmitiendo desde regiones, lo hago desde la región del Biobío. Mientras cae una nube de cenizas todavía desde los incendios del fin de semana y que todavía no se pueden extinguir, la clase política preocupada básicamente de un proceso que quedan las dudas de qué tan necesario era. A mí me ocurre, y de hecho lo leí en las reacciones de varios amigos en la mañana, cuando ya se conocieron los candidatos, ¿cierto? Y cuando ya uno puede hablar con un poquito más de propiedad, de que muchos se asomaron como una primera impresión a las candidaturas y al proceso en sí con bastante desagrado. Yo creo que hay muchas personas, primero desafectadas, no les interesa derechamente, y no pedían y no quieren un nuevo proceso constituyente. Y además, yo creo que se suma otro ingrediente, que es que una vez ya conocidos los nombres de las listas y de los pactos que van a conformar este proceso,
Por cierto, también que hay un segundo ingrediente de desafección o de apatía, porque obviamente queda la impresión de que este es un proceso más bien funcional a la clase política, bastante endogámico incluso, y que de alguna forma busca reposicionar nombres que ya todos conocen, que son algunos, en algunos casos, verdaderos dinosaurios, ¿cierto?, de la actividad política. Y queda la duda, ¿cierto?, de, bueno, ¿qué tan necesario y qué tan urgente era avanzar con tanta premura, ¿cierto?, en un proceso que no solamente le va a costar caro en términos monetarios al país, sino que también corre el riesgo de ir distrayendo a las autoridades y al poder legislativo de las verdaderas urgencias sociales. Y yo en eso creo que cuando la gente mira las noticias, cuando nosotros abrimos un diario o cuando conversamos con un conocido, con un amigo, sobre lo que está pasando en las calles en materia de seguridad, sobre la situación y el descontrol de la inmigración irregular, sobre la alta cesantía, de la cual poco se habla, que ha producto justamente del quiebre de numerosas empresas, principalmente pymes, y de la consecuente pobreza que eso ha acarreado a muchos hogares, que se aparezca la clase política, ¿cierto?, vanagloriando en la práctica o haciendo gárgaras de un proceso que primero la gente ya en las urnas manifestó mayoritariamente, ¿cierto?, que no quería. Queda la duda, ¿cierto? Yo te soy súper honesto, Tari. Yo inicialmente tenía la impresión o tenía la legítima duda de si efectivamente era necesario cerrar esta discordia constitucional y si era necesario de alguna forma ponerle un punto final, ¿cierto?, claro, a la cuestión constitucional que nace desde el acuerdo político del 15 de noviembre del año 2019. Imagínate, ya estamos en el 2023. Ha pasado harta agua debajo del puente. Así es. Y la pregunta es, bueno, si no se cerró en el proceso anterior, la pregunta es, ¿cuándo termina este loop? O sea, ¿qué pasa si el día de mañana en el plebiscito de salida, nuevamente la gente mayoritariamente vota por el rechazo? Por ejemplo, es un escenario hipotético. Claro. ¿Vamos a seguir en 2 años más o el próximo año hasta que se cambie la Constitución? Es una muy buena pregunta. Claro, el mandato es aprobar la nueva Constitución. Ese es el mandato que versa la ley que fue finalmente la última reforma constitucional. Te quiero invitar a ver una especie de resumen que saqué del canal 24 Horas de lo que pasó ayer. Como tú bien dices, mientras el sur se está quemando, donde estás tú específicamente, todo lleno de humo, muchas personas sufriendo, toda nuestra clase política metida de cabeza en este nuevo proceso. Atención entonces con ese video. Todo por Chile esperaba su turno para inscribirse en el servicio electoral. El pacto del PPD, la DC y el Partido Radical tomó distancia del otro pacto del oficialismo. Unidad para Chile se llama el pacto del PS con Apruebo Dignidad para inscribir candidatos a consejeros constitucionales. Hoy día estamos en esta lista, esto es lo que nos corresponde, estamos contentos de poder estar en una mayoría. El principio ético es mantenernos entre quienes tenemos un horizonte compartido en la unidad. Si hay otros que optaron por la división, les deseamos el mayor de los éxitos. La lista oficialista se quedó a último minuto sin candidato fuerte para la región metropolitana. La negativa de la expresidenta Michelle Bachelet, que estuvo disponible solo si existía un pacto único del oficialismo, y la de José Antonio Viera Gallo, por el mismo motivo, dejó al PS en aprietos. Las reuniones y negociaciones no pararon durante la tarde para cerrar las candidaturas de la RM, Sadimelo, exalcalde de la comuna del Bosque, y Yerko Lubetich, algunos de los nombres. Todos los partidos hemos levantado precandidaturas en las distintas regiones y yo creo que va a haber una interesante combinación de gente
con mucha experiencia política, otra gente con tal vez menos experiencia o militantes más de base. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, será la cabeza de lista de Todo por Chile en la región metropolitana, lista donde irá acompañada de una histórica DC, Carmen Frey. Ese partido suma otra carta con experiencia de candidato en Aysén, el exministro del Interior Andrés Saldívar. Nosotros somos una centroizquierda que tiene una propuesta, que tiene matices con la propuesta del otro pacto, pero donde están las diferencias profundas de modelo de sociedad no son con los amigos, son con quienes están al frente. Es una lista mixta que tiene, por cierto, personas con liderazgos consolidados, con mucha experiencia y que tienen mucho que aportar entonces en la construcción de una nueva constitución. Rodrigo Delgado y Gloria Huth, ambos exministros de Sebastián Piñera, que asumirán candidatura al Consejo Constitucional en la región metropolitana por el pacto de Chile Vamos, Chile Seguro. Las personas que han tenido trayectoria en el sector público mantienen ese interés por contribuir y muchos de ellos, además, no están interesados en ir al siguiente ciclo electoral. Recoge el espíritu, la fuerza, la convicción del 4 de septiembre y estamos jugados por una buena y nueva constitución. Teníamos que replicar el éxito del 62% del 4 de septiembre, lamentablemente no se pudo por la voluntad de un partido puntual. A pesar de los intentos de la UDI, Chile Vamos se separó de Republicanos, que inscribió su pacto el fin de semana en el CERVEL, competencia por el Consejo Constitucional, donde el Partido de la Gente también se anotó con el Pacto con la Gente para inscribir a sus candidatos. Carrera a la elección de mayo, que comenzará con la campaña el próximo 7 de marzo. Ahí teníamos entonces un resumen breve de 2 minutitos nomás que se los quise traer para que más o menos viéramos lo que está pasando en nuestra clase política. Y entonces los invito a revisar un poquito los pactos. El pacto Unidos por Chile tiene Revolución Democrática. Bueno, ustedes saben del quiebre, lo vamos a hablar un poquito con Fernando más adelante, el quiebre del bloque Apro Dignidad con el PS y por otro lado, ¿cierto?, el socialismo democrático, por decirlo de alguna forma. Entonces, Unidos por Chile tenemos a Revolución Democrática, el Partido Comunista, Convergencia Social, Comunes, Acción Humanista, Federación Regionalista Verde, Partido Socialista y Partido Liberal. Esto es lo que se llamaría, entre comillas, como la lista del indulto que había dicho, ¿no? Girardi le puso ese nombre, ¿no? Cuéntame, Fernando, ¿qué te parece esta Unidos por Chile, este pacto que se inscribió ayer? A ver, vamos por lo simple. Primero, esta es la lista oficialista, ¿cierto? Es la lista que de alguna forma debiese recurrir el apoyo del gobierno, del presidente Boric particularmente. Es una lista con varios partidos y con varios lotes y sensibilidades distintas. Estamos hablando de que hay dentro de la misma lista un partido liberal, que yo no sé qué tanto liberal tenga, ¿cierto?, haciendo alianzas con el Partido Comunista. Esa cuestión a cualquier analista, ¿cierto?, que lo mire, probablemente si viene alguien desde Alemania o desde Francia, sí, diría, bueno, ¿qué es esto? Bueno, en Chile ocurren estas cosas. Pero además, claro, es una lista además bien ambiciosa, al menos en el elenco, porque de alguna forma, como bien decía el senador Latorre, se apostó por gente, en algunos casos bien desconocida, no son grandes figuras. No ocurrió como la elección parlamentaria del 2017 o la anterior, donde el Frente Amplio, ¿cierto?, mostró parte importante de los rostros del movimiento estudiantil, ex dirigentes, o en algunos casos fundadores, ¿cierto?, del Frente Amplio. En este caso se apuesta por una ecuación un poquito más simple. Y en el caso, sí, ahí estamos viendo... Sí. Michelle Bachelet, que perdón que te interrumpa, Michelle Bachelet y Viera Gallo iban en la lista si es que hubiese unidad, ¿cierto? Entonces, claro, se quedaron en definitiva sin estas tremendas 2 cartas del socialismo, ¿no? Claro. Lo de Michelle Bachelet, bueno, fue noticia, ¿cierto? Y había harta expectación durante toda la semana de si finalmente iba a estar en la papeleta. La condición que ella les puso a los partidos con el transcurso de los días, ¿cierto?, se fue complicando. Finalmente el PPD optó, ¿cierto?, por una lista más hacia el centro, hacia la centro izquierda, un poquito tratando de hacer
una evocación, ¿cierto?, a lo que en algún momento fue el mundo de la concertación. Sin embargo, a esa mesa o a ese antiguo conglomerado que fue la concertación le falta una pata importante, ¿cierto?, que es el Partido Socialista. Partido que finalmente decide incorporarse a la lista del Frente Amplio, de alguna forma generando un quiebre, ¿cierto?, en lo que han sido las relaciones históricas, ¿cierto?, al interior de la concertación y posteriormente de la ex nueva mayoría. Vamos a ver qué tan caro va a pagar, por un lado, el Partido Socialista, ese vuelco, ¿cierto?, en su apoyo y en las relaciones no solamente con su militancia, sino que también con su electorado. Yo tiendo a pensar que de este quiebre, sin embargo, los grandes perjudicados van a ser los militantes del PPD. Por una razón muy sencilla. Hoy día la centroizquierda sigue estando en una especie de cornisa, ¿cierto? Se podría decir que el jamón del sándwich sigue en una situación de no tomar posición, sobre todo frente a la agenda del gobierno. Esa indecisión, creo yo, o esa falta de agenda y esa falta de programa, ese vacío político que hoy día que está viviendo el mundo de la centroizquierda en general, creo yo, podría ser castigado en las urnas, y creo yo podría dejar una situación bien delicada a esta lista, a la lista de todos por Chile. Todo por Chile, ¿cierto? Todo por Chile. Todo por Chile. El PPD, entonces, que tendría como rostro a su presidenta Natalia Bergentili, Democracia Cristiana, que veía que iba a estar Saldívar en el sur, y el Partido Radical, que me parece que grandes nombres no postuló. Sí. Sí, ahora, hay unas... Perdón. Acuérdate, Tarín, de que en la elección anterior al PPD y a la Democracia Cristiana les fue muy mal en la elección de convencionales. Y no así al Partido Socialista, que logró, no sé si una bancada de 7 u 8 convencionales. La pregunta es si el Partido Socialista va a lograr mantener esa bancada en una lista ahora una lista de izquierda, ¿cierto? En una lista del Frente Amplio, con socios distintos. Y la pregunta es si el PPD y la DC van a lograr capitalizar parte de esa fuga de votos que de alguna forma va a generar el Partido Socialista, y si va a ser capaz también de atraer a un electorado nuevo. Recordemos que esta elección es con voto obligatorio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de ese bolsón de votos de gente que no vota hace muchas elecciones atrás va a lograr despertar la centroizquierda? Yo creo que es una incógnita, pero si el mundo de la exconcertación logra conectar y logra generar pulsiones con esa ciudadanía quizás que vio, que fue testigo o que incluso se vio beneficiada, ¿cierto?, en los 30 años o en los 20 años, los 20 años de gobierno de la exconcertación, probablemente podría ser algo interesante. Sin embargo, muy difícil. Porque en política, para quienes nos escuchan, no se pueden sacar conejos del sombrero. Y la verdad es que el resultado, el rendimiento electoral del PPD, y para qué hablar de la Democracia Cristiana, ha sido bien humilde, muy magro en las últimas elecciones. Entonces, sí, no parte con buen pie, la verdad, esa lista. Claro, teníamos que el PPD tenía a Felipe Arboe, ¿no? Y fue a Chaín por la Democracia Cristiana. Esas fueron las cartas que tuvo en la última elección de convencionales, digamos. Yo creo que les va a ir peor todavía. Pero es una... O sea, que le vaya peor es que básicamente queden sin representación en el Consejo. Exactamente. A eso se arriesgan. Y obviamente eso sería lapidario. O sea, ese sería un terremoto para la centroizquierda. Y sería también una muy mala noticia para el mundo para los partidos de la exconcertación que integran hoy día el gobierno, porque de alguna forma los deja en una posición muy delicada, sobre todo en la distribución de fuerzas, ¿cierto? Y en los equilibrios políticos que de alguna forma debiesen concurrir al interior de un gobierno. Por lo tanto, vamos a ver, o sea, lo que políticamente se juega hoy día en esta elección del 7 de mayo
es básicamente la hegemonía al interior de la izquierda y cuál debiese ser, además, la posición dominante de cara a las elecciones municipales, entendiendo que es una elección más bien cercana y que es muy relevante para las distintas fuerzas políticas, porque siempre de alguna forma se entendió la elección municipal como una elección predictora, ¿cierto?, de la elección presidencial. Exacto. Entonces, quien de alguna forma logre reunir más consejeros queda muy buen pie después para poder obviamente generar posiciones hegemónicas en la distribución. Y eso obviamente Tuviste podría... un minuto de lapsus, como que se te cortó la comunicación. Sí, pero creo que fue menos de un minuto. Fue así un microsegundo. No, yo te decía que eso obviamente va a afectar la correlación de fuerza y que evidentemente eso también podría eventualmente tener un grado de incidencia en lo que va a ser la elección municipal. Sí, considerando, Fernando, ¿qué crees tú? Considerando que en el fondo esta lista Unidos por Chile, más Todo por Chile, porque en el fondo Todo por Chile lo que hace al desvincularse es como abrir una nueva puerta, digamos, para la gente más de izquierda, pero que no están de acuerdo con el manejo específicamente con el tema de los indultos, ¿cierto? Pero considerando que todo este bloque tiene cerca de un 20 y tantos % de aprobación al presidente Boric, ¿podríamos decir que a lo mejor tienen un 20% después de representatividad en el Consejo o no se puede decir eso? No, porque aparte no es lineal. Tani, las elecciones se ganan con votos. Y la pregunta es hoy día, ¿a quién tiene el PPD y la democracia cristiana de infantería para movilizar y para buscarle esos votos? Y la respuesta es que a muy poca gente. La DC tiene una bancada de diputados muy pobre, el PPD tiene una representación más bien modesta también, no es el partido, no es un partido importante hoy día dentro del mapa político. Pero además, súmale eso de que el gobierno y todo el aparato de Ceremis, de directores de servicios, de funcionarios públicos que se han contratado en este gobierno, le van a estar haciendo campaña a la otra lista. O sea, la musculatura, la infantería de campaña hoy día va a estar desde la lista de Unidad para Chile. Por eso, de alguna forma, el Partido Socialista, que en esto son muy inteligentes, decide finalmente trabajar junto al oficialismo. Porque Exacto. las elecciones se ganan con infantería, no solamente haciendo buenos videos para las redes sociales, porque los votos hay que ir a buscarlos. Entonces, Exacto. hoy día, ¿qué capacidad va a tener el PPD y la democracia de salir a la calle para buscar votos? Es muy poca. Versus la capacidad de despliegue que tiene el Frente Amplio y que va a tener el Partido Socialista, no solamente con sus cuadros, sino que también con toda la gente que obviamente está trabajando hoy día comprometidamente desde el gobierno y que obviamente y que sabe que además se juega parte importante de su futuro electoral en la elección del 7 de mayo. Por lo tanto, yo creo que no se puede, son 5 listas, no se puede distribuir la torta en partes iguales. Por eso no hay que pensar que en esto uno parte, por así decirlo, con un piso del 20%. Claro. No va a ser así la distribución de fuerza. De hecho, el sistema de Hunt, el sistema por cifras repartidoras que se va a utilizar en esta elección, que es el mismo que se utiliza para la elección de diputados y senadores, en el caso particular de esta elección donde son menos escaños, va a castigar a las listas en donde haya menor cantidad de partidos y va a beneficiar a la lista con mayor cantidad de votos. ¿Ya? El cociente de alguna forma se va a quedar, el escaño se va a quedar donde de alguna forma esté concentrada la mayor cantidad de votos. Y obviamente cuando tú miras cuando tú comparas, por ejemplo, el caso de Unidad para Chile, que son 8 partidos, si no me equivoco, claro, 8 partidos, versus 3, obviamente matemáticamente al ojo uno podría pensar de que va a haber un rendimiento mucho mayor. Además, también pensar que la conformación de esta lista, la lista del oficialismo, responde también a criterios territoriales. Por ejemplo, en Arica, obviamente, quien tuvo de alguna forma el privilegio, ¿cierto? O una mejor posición en
la conformación de esa lista del Partido Liberal, porque allá es parlamentario el diputado Vlado Mirosevich, ¿cierto? Claro. Pero no así en la región de Aysén, donde van a ocupar otros partidos. Entonces, para ellos, la conformación de esta lista fue mucho más versátil. Yo te aseguro que hubo regiones en donde al Partido Radical o al PPD le fue muy difícil encontrar candidatos. Y probablemente terminaron llevando algún militante histórico o algún exalcalde, ¿cierto?, que está ya en sus últimos suspiros de vida, para poder de alguna forma presentar algo. Exactamente. Entonces, de todas maneras no es lineal. O sea, olvídate de que el día parten con la misma base electoral o con el 20% asegurado de los votos, porque el sistema de Hunt no funciona como un sistema mayoritario, no reparte la torta igual para todos. Claro. Y acá se va a beneficiar, por así decirlo, las votaciones altas. Además, tenemos el tema de la paridad, ¿cierto?, de salida. Por lo tanto, es como bien misterioso qué va a pasar con estas elecciones, y contarles que costó un poco encontrar candidatos, porque hay unas inhabilidades para los consejeros constitucionales que quisieran posteriormente postular para las elecciones municipales del año 24 y las parlamentarias del año 25. Entonces, no es muy simple encontrar candidatos. Revisemos ahora entonces, bueno, por supuesto, lo que es Chile Vamos, que hoy día se llama el Pacto Chile Seguro, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, UDI, que era lo lógico. Y habían rumores, en realidad el Partido Demócrata estaban medio complicados, porque al parecer Chaguán los incorporaba dentro de su pacto como independientes. Entonces ellos sacaron esta declaración pública que le quiero mostrar. Declaración pública de Demócratas Chile ante información de prensa. No formamos parte de ninguna lista a candidaturas al proceso constituyente. Apoyaremos a los y las mejores candidatas que crean en una mejor y nueva constitución. Y también sacaron un comunicado de prensa en la misma línea. Bueno, eso ya lo habíamos visto, pero un poco patúo encuentro yo que Chile Vamos haya hablado de demócratas como que si estuvieran dentro de este pacto, y ellos salieron desmintiéndolo de inmediato. ¿Tú supiste algo de esa polémica? No, de hecho ayer en la noche, bueno, me imagino que estuviste atento, igual hubo varias polémicas, se te coló ahí una lámina, ¿cierto?, también con la situación de Pablo Maltés, hubo harto, no sé si cagüina, porque algunas cosas podrían haber sido verdad, ¿cierto? Yo de hecho después vi en una declaración que hizo el vicepresidente del PPD, Marco Antonio Núñez, de que efectivamente a Pablo Maltés lo invitaron, o sea, él estuvo considerado, de hecho lo venían pololeando hace hartas semanas. Lo que probablemente ocurrió ayer con la presión y con la sorpresa y la reacción, mejor dicho, que hubo en redes sociales, es que lo terminaron bajando a última hora. Ellos dicen, hay una parte importante del PPD que dice que no, que nunca hubo tal invitación, pero yo ayer vi una entrevista en CNN donde el vicepresidente del PPD señala clarísimo de que esos acercamientos existieron y que efectivamente hubo una invitación a la pareja de Pamela Giles, lo que efectivamente hubiese sido muy extraño. Sí, porque es parte de la oposición. El abuelo, digamos. Es parte de la oposición, pero además o sea, no de la oposición, sino que más bien de un lote más bien ultrón, ¿cierto? Pamela Giles ha representado de alguna forma las facciones más trotskistas, ¿cierto?, dentro del Frente Amplio. Y en general, toda su performance y su liderazgo ha escalado a propósito de esa puesta en escena. Entonces hubiese sido muy raro, ¿cierto?, que un partido que está aspirando a reconquistar el centro político apareciera con una figura de ese calado o de esa naturaleza. Entonces yo creo que efectivamente ese acercamiento pudo haber existido y bueno, si lo bajaron, yo creo que le hace más bien que daño, creo yo, a la lista del PPD. Oye, pero esta noticia, ojo, que tiene fecha lunes 6 de febrero a las 19:38. Y dice que efectivamente se postulará al Consejo Constitucional por la región del Valparaíso como independiente en la lista del PPD. Sí, no, eso fue así hasta pasado las 10 de la noche.
es como a las 10:30 más o menos que desde una cuenta de Twitter del PPD, básicamente, o un militante del PPD, desmiente básicamente que la pareja de Pamela Giles, Pablo Maltés, vaya a ser candidato. Pero mirando después, como te digo, una entrevista del vicepresidente del PPD, Marco Antonio Núñez, uno se da cuenta, él confiesa básicamente de que efectivamente esta invitación sucedió, o sea, que no era un invento. Claro. Claro, y eso obviamente... O sea, lo bajaron. Lo bajaron y queda también la duda, bueno, ¿cuál es el grado de acercamiento también? ¿Qué tan honesta es esta aspiración o este direccionamiento, ¿cierto?, hacia el centro político que el PPD permanentemente hace, tratando de alejarse, ¿cierto?, de la izquierda más dura. Entonces, fue bastante, creo yo, incoherente, bastante extraña esa jugada. Pero en fin, fue parte de lo que pasó ayer tras bambalinas. Fíjate, PDG prepara nómina de candidato en todo Chile y busca conseguir 3 consejeros. Pese al diálogo con Republicano y Chile Vamos, la tienda competirá sin pacto, es decir, finalmente se convierte en una lista y la lista se llama... Pacto con la gente. Pacto con la gente, exactamente. Claro. Sí. Gracias. En todo caso, ellos, como no van en pacto, básicamente van como partido de la gente. En el voto una lista claro, como es un solo partido, no van en pacto, por lo tanto probablemente no le puedan colocar ese nombre a la lista, porque no hay una lista, ellos van como partido. Exacto. Va a ser la lista del partido de la gente, ¿cierto? Y voy a comentar lo que dejamos en el tintero delante, a propósito de demócratas. Lo lógico es que demócratas, que son finalmente puros descolgados de la democracia cristiana, y amarillos, en caso de que hubiesen alcanzado, en un caso hipotético, de que hubiesen alcanzado a juntar las firmas requeridas por el CELVER para constituirse como partido político, lo lógico, lo que uno hubiese esperado, mejor dicho, es que hubiesen participado en una alianza en la lista, ¿cierto?, de Todo por Chile, conjunto con el PPD, con la democracia cristiana y con el Partido Radical. A mí siempre me pareció extraño que Chile Vamos apareciera tendiendo puentes o apareciera de forma muy insistente, ¿cierto? O con un coqueteo casi hostigante, con fuerzas que, claro, es como un joteo permanente, ¿cierto? Pero es como el curado de la disco, ¿cierto? El cargante que saca a bailar una y otra vez, pero en circunstancias de que el mundo de demócratas y de amarillo es un mundo con una fuerte identidad concertacionista y que por lo tanto lo natural era que participaran en la lista de Todo por Chile. Pero bueno, tanto amarillos como demócratas y también el Partido Social Cristiano, que también hace una semana anunció un elenco de candidatos, son partidos en formación. Ninguno hoy día está constituido como partido, por lo tanto no pudieron presentarse a estos comicios. Vamos a analizar ahora lo que me comentabas respecto al Partido de la Gente. Sí. El Partido de la Gente es un partido que logró una votación importante en la última elección parlamentaria y de Cores. Quizás a diferencia de lo que es el pacto de Chile Seguro, de la ex Alianza por Chile o de Chile Vamos, es un partido que, como aún es relativamente joven, esa quizás es su debilidad, no va a tener tanta infantería como sí lo va a tener la UDI, Renovación Nacional y en menor grado Opoli, particularmente de concejales, alcaldes, diputados, senadores que de alguna forma les puedan ayudar en su despliegue. Porque lo queramos o no, quienes participan activamente en las campañas son finalmente estos personajes. Ellos son los que de alguna forma movilizan a su electorado para lograr obviamente un resultado electoral. Sin embargo, eso que podría ser una debilidad puede ser también una oportunidad, en el caso del Partido de la Gente, para movilizar a un electorado nuevo, para aprovechar también esta elección para lo cual se ha mostrado muy preocupado, tanto Franco Parisi como el resto de los militantes del Partido de la Gente, de incorporar nuevos militantes. O sea, esta elección les puede servir a ellos para adquirir mayor musculatura, pensando quizás en la elección municipal. No, ellos son bien honestos, no están pensando en armar una gran bancada.
Claro. probablemente logren la elección de estos 3 consejeros y quizás no logren ninguno. Si no logran ninguno, yo incluso no lo interpretaría como una derrota, porque la verdad es que la ganada para un partido joven como este es que esta elección les ayude primero a ordenarse, segundo, a posicionar nombres, rostros, y tercero, a configurar un despliegue a nivel nacional mucho más aceitado que el que mostraron en la elección parlamentaria, que les permita ahora sí, por así decirlo, prepararse para la elección municipal y desde ahí de alguna forma preparar su revancha para los comicios presidenciales. Y que de alguna forma es un poco también la situación, creo yo, en menor grado, ¿sí? Porque el Partido Republicano, que también es otro partido que va fuera de pacto, para quienes nos escuchan, los 2 únicos partidos que van fuera de pacto en toda esta elección son el Partido de la Gente y el Partido Republicano. ¿Cuál es la complejidad de ese escenario? Que el Partido de la Gente compite básicamente en igualdad de condiciones contra todo el resto de los partidos, por ejemplo, del bloque de Chile Seguro. O sea, son 3 partidos contra 1, ¿ya? No es que el Partido de la Gente compita solamente contra la lista de la UDI o el subpacto de la UDI, sino que compite contra los votos de toda la lista, ¿ya? Eso obviamente los deja en una situación de desventaja. Lo mismo para el Partido Republicano. Sin embargo, parte de la apuesta del Partido de la Gente y del Partido Republicano es que dentro de su mensaje, dentro de su despliegue, sobre todo apelando al costo político que tiene que pagar Chile Vamos por la participación dentro de este proceso, exista obviamente un mayor apoyo ciudadano, sobre todo de personas que, al igual que en el mundo, en el caso de la izquierda, de personas que no están quizás acostumbradas a participar, que gente que mayoritariamente además votó rechazo en el último plebiscito, parte del padrón nuevo, ¿cierto? Cuando uno miraba, ¿cierto? Cuando se desagregaban por edad, incluso por segmento socioeconómico, nos dimos cuenta de que había un porcentaje importante de chilenos que no habían participado regularmente en ninguna de las elecciones desde el plebiscito del año 89 y que tuvieron que hacerlo ahora porque la elección era obligatoria y esas personas votaron mayoritariamente rechazo. O sea, el voto de castigo a la clase política, el voto de protesta, por así decirlo, también al gobierno, creo yo va a estar mayoritariamente concentrado tanto en el Partido de la Gente como y también en el Partido Republicano. Entre esos 2 partidos, creo yo, de hecho, la estrategia de ambos partidos debiese estar concentrada más que en hablarle al electorado tradicional, en hablarle a la gran mayoría de personas que, uno, no ha votado o solamente votó en el plebiscito de salida, y además gente que votó rechazo en ese plebiscito. Exacto. Ahí debiese estar concentrado el esfuerzo electoral de estos partidos, que ojo, es un electorado menos orgánico, además, esa es la complejidad, esa es la debilidad. No vas a tener concejales, probablemente no vas a tener dirigentes de una junta de vecinos o gente que a ti te está apoyando en terreno, no vas a tener menos vasos comunicantes hacia abajo. Sin embargo, tienes hoy día herramientas como estas, como las redes sociales, para de alguna forma llegar y seducir a ese electorado, que es un electorado más bien huérfano, ¿cierto?, de la política tradicional, es un electorado que no va a votar, probablemente por los nombres y los rostros, además por el elenco de la lista de Chile Vamos, y que ciertamente va a encontrar más recepción en alguna de estas 2 listas. Además, un elemento adicional que tiene que ver con el Partido Republicano. Creo yo, el posicionamiento y el liderazgo de José Antonio Kast debiese servir como punta de lanza y como palanca también, claro, para apuntalar y para ayudar finalmente a los candidatos del Partido Republicano. Yo no tengo ninguna duda de que la figura y la imagen de José Antonio Kast va a ser determinante, sobre todo en candidatos con menos conocimiento o que están estrenando incluso recién candidatura, para de alguna forma hacerlos más competitivos. En el caso del Partido de la Gente pasa un poquito lo mismo con Franco Parisi, con la diferencia de que noto en el Partido de la Gente un poquito más de desorden, hay más ripio, hay más, al parecer hay más cuentas pendientes o hay más incomodidad respecto al posicionamiento de solamente una persona. Además,
una cuestión práctica, ¿cierto? Que es que además Franco Parisi está fuera de Chile, por lo que Claro. entiendo, él retornó a Estados Unidos, entonces va a ser muy difícil además tenerlo, ¿cierto?, presencialmente haciendo campaña, que es una dificultad que no va a tener José Antonio Kast. Por lo tanto, yo creo que en ese pulseo, ¿cierto?, en ese mano a mano entre el Partido de la Gente y el Partido Republicano, por la conquista de ese electorado apolítico o por ese voto de protesta, y que además votó rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre del año pasado, creo yo que ese pulseo lo debiese ganar el Partido Republicano. Esa es mi visión, mi pronóstico. Por el escenario que tiene, porque tiene a José Antonio en Es que Chile, porque tiene más base. Eso y porque es un partido, lo veo más ordenado, Sí. tiene más cuadros. Mira, es interesante porque no necesariamente son más cuadros políticos, porque el Partido de la Gente tiene una buena plantilla de diputados, tiene además consejeros regionales, Claro. tiene concejales, que es algo que lamentablemente el Partido Republicano no tiene, porque tiene muy poquitos concejales, Sí. pero sí lo que ha logrado el Partido Republicano es movilizar muchos militantes, ¿ya? Claro. Y que tiendo a pensar que es además una militancia mucho más política, mucho más acostumbrada también a este trajín electoral. No así el mundo del Partido de la Gente, donde se descansa mucho en esto de la democracia digital y hay demasiado, se gasta demasiada energía solamente en eso. Y claro, te puede ayudar a seducir, a conquistar, a llegar a más gente, pero las elecciones se ganan también en la calle, y las elecciones se ganan también con trabajo en terreno y estando donde las papas queman. Y para esa pega, yo creo que el Partido Republicano tiene una mejor posición. Esa es mi impresión. Exactamente. Bueno, y el Partido Republicano no solo no inscribió a última hora, sino que fue un par de días antes al CERVEL a inscribir su lista. Acá tenemos unas declaraciones de la presidenta del partido, Ruth Hurtado. Atención con ese video. Y militantes republicanos estamos muy contentos porque hoy día vinimos al CERVEL a ingresar nuestra declaración de candidatura al Consejo Constitucional, donde llevaremos a los mejores candidatos para competir a nivel nacional en todas las regiones de nuestro país. Esperamos contar con su apoyo el 7 de mayo en esta gran elección, donde llevaremos la mejor lista para representarte a ti, a aquellos que no tienen voz, y así trabajar juntos para recuperar Chile. Muy bien, ahí estaba Ruth Hurtado. Bueno, contarles que el próximo capítulo vamos a tener al cabeza de lista don Luis Alejandro Silva Irarrázaval en este programa para que lo vea, así que no se pierda ese capítulo, el capítulo 46º. Gran abogado. Sí, tremendo, doctor en Derecho, tiene varios libros a su haber, por supuesto académico, Sí. tremendo. Le fue muy bien además en la elección de convencionales anterior. Así que sí, perdió con Rojas Vade. Sí, imagínate. Como por 300 votos, por lo que yo entiendo. Y en esas mesas no se repitió la elección, a diferencia que lo que pasó con los alcaldes, en esas mismas mesas. Debe ahora irle bien. No, sí, por supuesto. Así que esperamos que le vaya súper, súper bien. Ahí nos está saludando Samantha Pastel. Un abrazo, Samantha. Hola, Samantha. Así es. Y bueno, hablando justamente de, creo que no me equivoqué, claro, lo que estábamos hablando del jote pesado de la discoteca. María José Hoffman. ¿Te gustó esa figura? Me encantó. Puede estar mejor retratado, Fernando. No puede ser claro. Yo no soy uno de esos, por favor. De hecho, me cargaba ir a la discoteca. María José Hoffman, la responsabilidad la va a tener que asumir el Partido Republicano si no somos mayoría. Luego de inscribir la lista Chile Seguro, la secretaria general de la UDI indicó que se hicieron todos los esfuerzos por ir juntos con la tienda que lidera José Antonio Kast. Esta no es una elección para medir fuerzas, preciso. Bueno, pero si ellos hicieron a su pinta este proceso, ahora es sin llorar, pues, creo yo, ¿no? Si quienes quedaron afuera, en definitiva, de las negociaciones, están en contra de ir en lista, tendrán que asumir su responsabilidad también y no echarle... Bueno, tenemos un ejemplo muy patente en nuestro país, básicamente del gobierno, ¿no? Que no se hace responsable de sus actos, ¿cierto? Siempre está echándole la culpa al empedrado. Entonces, recordemos que hubo más de 380 indicaciones
en el Congreso de Chile para la tramitación de la reforma que da origen al Acuerdo por Chile y ninguna se aprobó. Eso también tiene mucho que ver entonces con la actitud que tomó Republicanos al preferir ir solos. ¿Qué te parece esas apreciaciones? Sí, mira, lo primero es decir que el Partido Republicano está en todo su derecho de haber emprendido un camino propio. Exacto. Yo creo que primero con eso resguarda parte de su identidad, pero también resguarda parte de su conexión y de su capital político y sobre todo de lo que permanentemente le ha dicho su electorado. Yo creo que las declaraciones de Pepa Hoffmann no ayudan en algo importante que sí debiese hoy día la oposición al gobierno del presidente Boric trabajar de manera mucho más apropiada, que es que acá el adversario está al frente, ¿ya? Acá el adversario debiese ser la izquierda, debiesen ser las dos listas que hoy día de alguna forma aglutinan a las distintas sensibilidades de izquierda. Y este estar permanentemente riñendo con el Partido Republicano, este estar permanentemente provocando o el estar permanentemente pidiéndole cuentas al Partido Republicano, creo yo que primero no le hace ningún favor a la derecha en general. Estoy hablando acá de las distintas sensibilidades que hay al interior del mundo de la derecha. Y creo yo también es una pésima estrategia pensando en las relaciones que se debiesen cultivar, sobre todo pensando en las elecciones que vienen, donde a mí me gustaría, por ejemplo, ver que el Partido Republicano, el Partido de la Gente y Chile Vamos puedan, por ejemplo, conversar sobre algunos pactos por omisión, por ejemplo, para enfrentar las elecciones municipales. Yo, por ejemplo, te pongo solamente un escenario. Yeah. La elección municipal de la comuna de Santiago. La derecha tiene la convicción de que tiene que recuperar esa alcaldía porque Iracy Hasler ha sido una pésima alcaldesa, pero vamos a ir con 3 candidatos. Va a presentar un candidato Chile Vamos, otro el Partido Republicano y otro el Partido de la Gente. Mientras que la izquierda se pone toda detrás de la figura de Iracy. No hay ninguna posibilidad de ganarle. Ninguna. Pero sí se puede ganar si eventualmente el Partido Republicano, el Partido de la Gente y Chile Vamos se colocan de acuerdo, no para competir, sino que para omitirse, por ejemplo, ¿ya? Y no presentar candidatos en algunas comunas donde alguno de los partidos pueda ser más competitivo. Todo eso creo yo que en ningún caso debiese ya hacer sentir algún grado de pudor a ninguna fuerza política. Al contrario, eso es parte del ejercicio político. Y creo yo en lo que la derecha debiese comenzar a cultivar. Yo lamento que no haya existido ahora esa oportunidad para ese tipo de conversaciones, pero creo que la directiva de la UDI particularmente debiese hacer mayores esfuerzos por generar no ni amistad, ni compadrazgo, ni tampoco niveles altos de confianza, pero sí al menos un mínimo grado de complicidad que a ti te permita el día de mañana sentarte a la mesa y conversar este tipo de cosas, porque son cuestiones estratégicas sumamente relevantes para enfrentar, por ejemplo, la siguiente elección municipal. Porque si a la siguiente elección municipal se presentan, porque la elección municipal es una elección muy distinta a una elección parlamentaria. No existe el sistema de Hunt, ni tampoco hay segunda vuelta. Ahí gana solamente el que tiene más votos. Entonces, de alguna forma, si el escenario o el cuadro va a ser que vamos a ir divididos en 3 listas de nuevo a una elección municipal y sin una conversación previa para, por ejemplo, omitirnos en algunas comunas importantes donde haya un mejor posicionamiento de otros candidatos, yo creo que a la derecha no solamente le va a ir muy mal, sino que va a hipotecar todas sus posibilidades de poder volver a la moneda. Y cuando hablo de volver a la moneda, estoy pensando en Chile Vamos, o de llegar a la moneda, pensando, por ejemplo, en la aspiración que tiene el Partido Republicano y el Partido de la Gente. Porque no sea muy ingenuo. En un eventual gobierno del Partido Republicano o del Partido de la Gente, evidentemente va a haber alguna, no digo qué invitación, pero alguna invitación o algún grado de participación va a haber, ¿cierto?, de Chile Vamos.
Y lo importante de eso es más que generar esto es juntos pero no revueltos, ese tiene que ser el tema. Claro. Y para eso tú tienes que generar algún grado de complicidad, porque de lo contrario finalmente terminan todos siendo llaneros solitarios, ¿cierto? Y eso de alguna forma lo que genera es una división y es una fragmentación finalmente de las fuerzas políticas que finalmente termina beneficiando en este caso al adversario. Y creo yo que en ese sentido, un poquito haciéndome cargo de lo que tú me preguntabas respecto a la declaración de la Pepa Hoffmann, creo yo que la actitud hoy día de la UDI debiese ser de ir generando paulatinamente la complicidad y los espacios de conversación con el Partido de la Gente y con el Partido Republicano, sobre todo, Tarín, para ir de alguna forma despejando eso que yo creo que muchos militantes de ambos partidos lo resienten, que es esta mirada un poquito de menosprecio, ¿cierto? O de, claro, no, que nosotros aquí somos los políticos, ustedes son medio los amateurs, ¿cierto? Una mirada, ¿cierto? Como un trato como de los hermanos menores. Claro. Yo creo que es importante que la UDI, RN, Evópoli también, pero particularmente la UDI, porque además en el Partido Republicano hay muchos ex militantes de la UDI. Exacto. Entonces ellos resienten aún más, ¿cierto? ese proceso. Pero por lo mismo es importante que ellos den rápidamente vuelta a la página y se sientan de igual a igual y los traten de igual a igual, pero además entiendan de que son parte, de que no siendo necesariamente amigos, pueden eventualmente ser aliados estratégicos para los siguientes desafíos electorales. Claro. Y con un lema muy simple: juntos pero no revueltos. Porque o sea, toda la gente, si acá el problema de esto, Tarín, es que estos terminan siendo más problemas para los políticos, pero hacia afuera la gente los ve como, primero son parte de la oposición, son de derecha, claro, y en temas programáticos hablan casi todo el mismo idioma. Entonces, claro, en algunos temas sí, en otros menos, en otros no. Claro, tenemos el caso justamente para esta elección, que tenemos 3 pactos, ¿cierto? Y los dos que van solos, Republicano y PDG, son los que no firmaron este acuerdo por Chile. Entonces igual hace sentido un poco la actitud. Bueno, mi idea era que se juntara Republicano y Pacto para poder llevar Independiente, y PDG para poder llevar Independiente, pero claro, igual tiene sentido que en esta elección particularmente ellos no estuvieron dentro de las negociaciones. Claro. Estamos hablando de un proceso que parte sin plebiscito de entrada, estamos hablando de algunos bordes que molestan realmente a las personas que son del ala más a la derecha, digamos, de Republicano específicamente, como el Estado Social de Derecho, paridad y otras cosas, ¿no? Es que yo no descarto, yo de verdad, Tarín, yo no descarto que a muy poco andar del proceso constituyente, no sé si militantes, pero quizás algunos liderazgos, lo puede hacer incluso el mismo José Antonio Kast, que a muy poco andar del proceso constituyente el Partido Republicano tuvo una actitud de, miren, ¿saben qué? Nosotros lo intentamos, pero esta cuestión no va a ni un lado. Así que nosotros desde ya llamamos a votar rechazo. Eso puede ocurrir. Es una opción. Entonces, ¿cuántas naves está quemando hoy día el Partido Republicano y el Partido de la Gente en este proceso? No sabemos. Puede que para ellos sea más bien como bien sí lo dice la Pepa Hoffmann, puede que haya una cuestión estratégica, pero no necesariamente pensando en el proceso en sí, sino que sobre todo pensando en la acumulación de fuerzas para lo que viene. Porque efectivamente, y esto es algo que no debiese generar ningún complejo. El Partido Republicano y el Partido de la Gente nunca manifestaron su adhesión ni su interés en que este proceso existiera. Exacto. Por lo tanto, no le deben mucha lealtad tampoco. Por supuesto. Entonces, malamente, la UDI puede exigir una lealtad donde efectivamente nunca se puso. Exacto. Y en ese sentido, yo no descartaría que a muy poquito andar de este famoso proceso constituyente 2.0, de a poco se empiecen a descolgar los dirigentes, los liderazgos,
y que de alguna forma haya un pronóstico anticipado, incluso antes de que se entregue el texto definitivo, y que esto de alguna forma sea profecía autocumplida. Porque ya lo estamos viendo, me pasó hoy día en la mañana, cuando con amigos comentamos los nombres, y muchos al tiro me dijeron desde entrada, así que yo voy a votar nulo. No, o sea, es la única forma que tengo de protestar hoy día contra esta cuestión. Y eso te aseguro que está pasando por la cabeza de muchas personas. Sí, entonces, lamentablemente es así, claro. Es así. O sea, no hagamos cierto política ficción respecto a cuestiones que ya no ocurrieron. Y hoy día, sabiendo ya cómo esta elección está ordenada, sabiendo cuáles son los pactos, nosotros podríamos aventurar, yo al menos tengo la impresión de que podría haber un cambio de posición, o se podrían fijar nuevas posiciones, incluso antes de la entrega del texto definitivo. Y eso obviamente podría afectar el resultado del plebiscito de salida. Claro que sí. Bueno, y revisando un poquito, ya en honor al tiempo no nos queda nada, pero dice, la cadena del domingo dice confianza en un nuevo proceso, usando la escala de 1 a 7, como en el colegio, donde el 1 es 0 confianza, nada de confianza, y el 7 es mucha confianza. ¿Cuánta confianza tiene usted en el rol de los expertos en el nuevo proceso constituyente? De 5 a 7, un 35% tiene, digamos, mucha confianza, y el 63%, esta es la medición del día 3 de febrero, le pone nota de 1 a 4, es decir, que tiene nada de confianza. Eso es respecto del trabajo de los expertos. Y al lado derecho pueden ver que el nuevo Consejo Constitucional logrará proponerle a Chile una constitución que sea votada nuevamente. Nota de 1 a 4, es decir, muy poca confianza a que este nuevo Consejo Constitucional logre darnos una nueva constitución, un 64%, y nota de 5 a 7, un 34%. Dicho esto, viendo esto, a diferencia del proceso anterior, el inicio de este nuevo proceso es bien distinto al proceso anterior. El proceso anterior empezó con un 80% de aprobación y terminamos con un 62% de rechazo, y esto parece que está todo al revés. ¿Será que con el tiempo nos vamos a encantar con este proceso? ¿Qué crees tú, Fernando? No, eso es muy difícil. Es muy difícil. Y por eso yo te hablo de que yo no descarto que a muy poquito andar del trabajo de este consejo ya se comiencen a desahuciar sus productos y se haga derechamente un llamado a votar rechazo. Y acá es importante que la clase política entienda y que no sea ingenua. Esta es una elección política. Y está perfecto que algunos crean que la Constitución sigue siendo un tema relevante, pero es importante que entiendan también de que van a haber otras fuerzas que van a usar esta coyuntura para hacer ver a la ciudadanía los contrastes entre las prioridades que están fijando hoy día los políticos versus las urgencias sociales que siguen desatendiéndose y que lamentablemente terminan relegadas producto de la atención o el protagonismo que finalmente terminan asumiendo este tipo de procesos. ¿Sí? Llevamos, ¿cuánto? 4 años metidos en este lodazal. Entonces, la pregunta que la gente se hace es, bueno, ¿hasta cuándo? Sí, entonces, claro, ya, volvamos a intentarlo una segunda vez. Pero pasa que tú lo que comentas es muy atingente. Si ya había dudas para el primer proceso, hoy día no solamente hay dudas, sino que la aproximación de una parte importante de la población a esto es desde la apatía, ¿ya? Desde la apatía y también desde la molestia. Hay un grado de cansancio y de molestia con este famoso proceso constituyente. Y eso obviamente puede incidir no solamente sobre el resultado del plebiscito, sino también sobre las posturas que vayan fijando algunos líderes, incluso mientras esté trabajando este famoso consejo. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que no va a ser un trabajo fácil. Pueden escribir un texto muy moderado, muy sensato, pero si la atmósfera política es adversa, y si el escenario cambia, y si el viento empeora, la gente puede perfectamente considerar que esto nunca fue necesario y puede de alguna forma ocupar la instancia del plebiscito de salida como un voto de protesta al establishment o a la clase política
por haber privilegiado una discusión de este tipo en circunstancias de que la gente consideraba que no era necesario. Puede ocurrir. Exactamente. Estamos con el país quemado, con la inseguridad. Además, con tanta agenda todos los días. Entonces, claro, la gente prende las noticias y dice, bueno, ¿qué idioma están hablando estos gallos? ¿Cuál es el grado de sintonía que tiene hoy día la clase política con la ciudadanía? Que están hablando de la Constitución en circunstancias de que acá, por ejemplo, en Santa Juana, en Yumbel, en Tomé, en Dichato, en Nacimiento tenemos incendios fuera de control y gente muriendo y se encuentran cadáveres todos los días, y por mientras ellos están preocupados, ¿cierto?, de cómo mostrar sus candidatos y de cómo escribir una nueva constitución. Todo esto va generando sentimientos silenciosos de morriña, de malestar y de mucha desafectación, y eso es lo que de alguna forma podría incidir sobre el resultado, creo yo, del plebiscito. Y considerando también que el presidente de la República, como decías tú antes, y todo el aparataje estatal va a estar en campaña igual que el año pasado, o sea, el presidente Boric le encanta la campaña, le encanta ser generalísimo de las campañas y va a estar en su salsa como chancho en barro, sin gobernar, vamos a seguir votaditos. Entonces la verdad es que nadie entiende. Fernando, te quiero agradecer tu participación el día de hoy, nos aclaraste mucho el panorama político desde tu punto de vista, así que fuiste súper claro, la gente me imagino que en su casa quedó súper al día con lo que pasó ayer hasta la medianoche, todavía no salen ni las noticias, yo creo, y ya entregamos lo más importante, así que démonos con la satisfacción del trabajo hecho. Te quiero agradecer y, por supuesto, invitarte para una próxima oportunidad. Nosotros vamos a estar durante todo este año con Espejo Constitucional, comparando, como siempre, la Constitución vigente y lo que nos proponga el Consejo, la Comisión Experta primero y posteriormente el Consejo Constitucional. Así que, de todas maneras, te vamos a tener nuevamente, espero, Fernando. Feliz, pues si me vuelve a invitar, aquí estaremos. Gracias, Tari. Estupendo. Y te vaya muy bien el programa, ¿eh? Mucho éxito para todo el año. Muchísimas gracias y que terminen luego los incendios por allá donde estás tú ahora. Esperemos, Dios mediante. Bueno, a quienes nos escuchan, nunca está de más una oración, sobre todo por las víctimas, por sus familiares y ojalá, bueno, esto se termine luego, ¿eh? Eso es lo que queremos todos. Ok, bueno, un abrazo y será hasta la próxima. Chao, que estén bien. Bueno, ahí teníamos entonces a Fernando Peña Rivera. Aquí, ¿qué me están diciendo? Clarísima la explicación, Seco, ¿cierto? De todas maneras, queda para una próxima oportunidad, lo vamos a tener a Fernando. Me encantó su punto de vista, súper claro. ¿Y qué más me dicen? Un saludo a todos. Me encanta tu programa, Tarín. Muchas gracias. Alia Gator, creo que se pronuncia así, espero. Les recuerdo que el próximo martes 9 de la mañana vamos a tener al flamante candidato a consejero por la región metropolitana. Les hablo del profesor Luis Alejandro Silva Irarrázaval, así que no se lo pierda a las 9 de la mañana. Si usted no lo puede ver en vivo, véalo entonces después grabado. Les recuerdo que ya tenemos todo para monetizar en nuestro canal en tiempo récord, en un mes, entonces logramos los 1000 suscriptores y, por supuesto, cada vez subiendo más. Logramos las horas de emisión de contenido, así que ya estamos monetizando. Eso significa que usted nos puede colaborar, señora, señor, con platita para que esto siga adelante. Así que bueno, les recuerdo como siempre suscribirse a nuestro canal en YouTube, Espacio Liberal, darle me gusta a este programa, puedes tomar este contenido, por supuesto, sacar el pedacito que te interesa, ponerlo en tus TikTok, en tus redes sociales, comparte este programa. Así que bueno, será hasta la próxima semana, como les decía, oiga, martes 14 de febrero, el Día del Amor, así que en el Día del Amor los espero. Que tengan lindo día. Adiós. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar también en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones.
En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones. Nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.